presentando ya para todos los que están conectados. Gabriela Rivadeneira, ya todos la conocemos, pero la presento de nuevo. Ella fue asambleísta en Ecuador, es una dirigente política ecuatoriana de la Revolución Ciudadana, del correísmo, y sobre todo una gran patriota de la patria grande, como nosotros la identificamos. Y hoy actualmente está exiliada en México, es una exiliada política, producto de la persecución que sufrió ella, entre tantos dirigentes, e incluyendo a Rafael Correa, por el gobierno de Lenín Moreno. Gran parte de nuestra charla también se va a orientar en ese sentido, porque sabemos que hoy gran parte de lo que ustedes sufren en primera persona es parte de un fenómeno regional, de un fenómeno político regional, que es el lawfare, y por eso en esta oportunidad queríamos charlar un poco sobre eso y sobre el neoliberalismo, ¿no? Que entendemos que es gran parte, es la gran causa de por qué luego se persigue a los dirigentes que encaran proyectos o revoluciones populares que van en contra de ese modelo político que es el neoliberalismo. Así que te damos la bienvenida y de nuevo te agradecemos muchísimo por esta oportunidad. Gracias, Sofía. Un saludo muy especial a todas y todos. Gracias también a todos por la perseverancia para poder escuchar este conversatorio. Me encanta estar en este ciclo de conversatorios con ustedes. Así que sí, ahora temporalmente desde México, viviendo en este exilio obligado, pero queriendo regresar muy pronto a mi patria también. Sabemos que las realidades en nuestros países son complejas y que solo en unidad y todas y todos juntos pues vamos a sacar adelante. Así que sí, con mucha expectativa de lo que está pasando en la región, bueno, en el mundo en general, pero especialmente en el continente, con todo el tema de los movimientos políticos, los nuevos bloques de poder que existen en nuestro continente y en la región y cómo han afectado esto a nuestros pueblos. Así que me encanta esta charla. Gracias, Sofía, y aquí nos vamos pues. Si es que todos nos aguantan y nos regalan una media hora más de su tiempo, nos podemos ir una hora tranquilamente, que estaba cuadrada la entrevista, y bueno, conversamos de los temas que tú creas los pertinentes. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, y te agradecemos también por esta excepción de poder alargarlo un poquito para poder hacer la entrevista como más o menos la habíamos pensado. Quería contarles a todos y a todas un poco, digamos, qué es el CENAC, como para introducir por qué hacemos este ciclo de charlas. Nosotros somos un centro de estudios dedicado a la política internacional, a la política regional, conformado por un colectivo de jóvenes que se encuentran en distintos países, en Argentina, en Bolivia, en Venezuela, en Uruguay, y bueno, tratando de expandir los horizontes también de lo que hacemos para poder seguir ejerciendo lo que nuestros hermanos y hermanas bolivianas denominan la diplomacia de los pueblos. Y este ciclo de conferencias que lo denominamos Nuestra América en Disputa, justamente porque entendemos que la región hoy está en disputa, ¿no? Que no hay ningún proyecto que se pueda, si se quiere, quedar con la victoria, ni los nuestros, ni los proyectos opositores o los proyectos que se nos oponen, sino que está en disputa y que esa disputa es lo que nosotros tenemos que librar para poder volver a encarar los proyectos nacional populares que hace una década nuestros pueblos acompañan, ¿no? Por eso el nombre del ciclo, y lo que intentamos hacer desde este ciclo de conferencias es discutir la realidad de nuestros pueblos, la realidad política, social, económica de nuestros países desde una mirada crítica, desde una mirada situada, y desde las voces de nuestros pueblos en la voz de sus militantes, de sus dirigentes, de sus representantes. Por eso te invitamos hoy a participar para seguir y para dar pie a la entrevista, para poder empezar. Entendemos un poco que en la actualidad el mundo, digamos, la pandemia del coronavirus, este fenómeno que hoy está atravesando a todo el mundo, vino a poner, si se quiere, a sacarle el velo o a poner en discusión y en mayor conocimiento las desigualdades que ya se vivían en nuestros países, sobre todo en América Latina, el continente más desigual, ¿no? del mundo, y que esta pandemia lo único que vino a hacer fue eso, desnudar y poner al descubierto aún más esas desigualdades. Pero también entendemos que además de esa realidad concreta y material que atravesamos, hay proyectos alternativos, ¿no?
a ese modelo de la desigualdad que lo llamamos neoliberalismo, que vienen a ofrecer alternativas, ¿no? Alternativas políticas, sociales, filosóficas a ese proyecto de la desigualdad. Y entendemos que los gobiernos de Correa, ¿no? La gestión del correísmo fue parte de esa alternativa como proyecto político, económico y social al neoliberalismo, y para poder empezar a charlar hoy, te queríamos preguntar cómo ves vos o cómo interpretás vos este fenómeno que denominamos lawfare, que lo entendemos como un mecanismo de desestabilización de los gobiernos populares y de persecución de los dirigentes políticos, entendiendo que no es, digamos, una estrategia, si se quiere, de un solo poder, sino que se tejen distintos poderes como el poder judicial, los medios concentrados de comunicación y en muchos casos también organizaciones como ONG financiadas de Estados Unidos que empiezan instalando supuestos casos de corrupción de dirigentes populares que luego se hacen masivos. Primero, comentar o consultarte cómo analizás vos esto, cómo ves o cómo entendés este desafío para el futuro de nuestras fuerzas políticas, sobre todo entendiendo que hace poquitos días en Ecuador se lanzó un nuevo espacio para disputar las elecciones del 2021, que se denomina Unión por la Esperanza, donde participó el exmandatario Rafael Correa. Queríamos conocer un poco tu análisis sobre este espacio y sobre la realidad coyuntural de América Latina. Bueno, me parece, Sofía, que para poner en contexto lo que estamos viviendo en Ecuador y en América Latina dentro o en el enmarco del lawfare, debemos decir que vivimos en el continente más desigual del planeta, que pasamos de una hegemonía del capital prácticamente a un inicio, un simiente de una nueva hegemonía, que era la hegemonía del pueblo. Y nuevamente los golpes, muchos de ellos antidemocráticos, otros sí a través de las urnas, pues han restablecido un orden hegemónico en todos los países de nuestra región, salvo ahora Argentina, Venezuela y México, ¿no? Entonces, me parece que esto es fundamental. ¿Por qué siempre lo ponemos en ese contexto? Porque el lawfare no es un formato que viene gratis, es un formato justamente de una reacción frente a la primera década del siglo XXI y a lo que nuestros países pudieron hacer alrededor de la integración. Nosotros logramos, a través de los mecanismos del ALBA, CELAC, Mercosur, de la UNASUR, cambiar la relación geopolítica. O sea, y eso puso en alerta justamente al hegemón. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos se vio afectado porque al ya no tener incidencia dentro de nuestros países, pierde un poco de liderazgo mundial, especialmente con la crecida de las economías China y Rusia. De tal manera que para Estados Unidos como gobierno y mantener esa hegemonía y esa competitividad mundial, es necesario tener control absoluto del territorio, esto que se dio desde la doctrina Monroe, esta injerencia y esta hegemonía absoluta en el continente, es lo que necesitaba recuperar. Por lo tanto, la primera década del siglo XXI que se restituye un estado de democracia a través de las revoluciones, o más bien se fortalece la democracia a través de las revoluciones, porque nunca antes, aunque digan que nuestros presidentes fueron unos dictadores autoritarios, etcétera, yo reivindico algo de nuestros gobiernos, fue que jamás un gobierno había fortalecido tanto la democracia al poner al pueblo a consultar cosas fundamentales para el desarrollo y para la toma de decisiones de los propios gobiernos. Por lo tanto, cuando vieron que no podían ir a través de las urnas, empezaron a maquinar justamente esta persecución jurídica que empieza con el caso de Lula da Silva en Brasil, que les da además resultados, porque Lula da Silva, al estar preso, con todo un show montado que ahora lo conocemos a perfección, todo el caso que empieza por Odebrecht, logran meter preso a Lula, por lo tanto no se puede presentar a elecciones, gana Bolsonaro, Bolsonaro nombra al juez que judicializó a Lula, ministro de Justicia, y obviamente tuvo que actuar organismos internacionales para abogar por la libertad del preso político continental Lula da Silva. Pero como ese formato les funcionó, utilizaron Odebrecht para los otros países. No solamente la denuncia o las cientos de denuncias que han recaído sobre nuestros expresidentes, sino en especial en Ecuador, y ya para entrar al caso ecuatoriano, en Ecuador, el caso por el que en este momento se está judicializando a Rafael Correa, es decir, con una sentencia ya en primera instancia, es justamente algo que nace de esta lógica de Odebrecht, de querer inmiscuir como que era Odebrecht
esta mega empresa víctima de los gobiernos corruptos. Ese fue el imaginario, cuando realmente es la empresa corruptora de ciertos medios y ciertos espacios de los sectores públicos y privados con los que justamente han operado no la última década, sino décadas en nuestra región. Por lo tanto, en ese sentido, Rafael Correa es llevado a los tribunales, tiene 14 casos judiciales. Sin embargo, este, conocido como sobornos, es un caso que empieza como un supuesto aporte de Odebrecht a la campaña presidencial, a la última campaña presidencial de Rafael Correa. Con eso abren el proceso de judicialización, no pudieron comprobar absolutamente nada y ahora tratan de poner a Rafael Correa como el cabecilla de una organización ilícita, usando incluso el tema de influencia psíquica. O sea, lo que los juzgados dicen es que Rafael tenía influencia psíquica sobre quienes estaban supuestamente en esta red. Eso es lo absurdo, pero es un formato que funciona. ¿Por qué? Porque debilita internamente a las figuras, a los proyectos políticos, golpea a la democracia, y en estados como el nuestro, especialmente el ecuatoriano, en donde se ha instaurado una dictadura, lo que hace esto es la proscripción política del dirigente, acompañando también del partido político. Entonces, el partido político del correísmo, que en las últimas elecciones pudimos participar, hoy se encuentra amenazado también de desaparecer, y por eso es que para nosotros este gran frente que es Unión por la Esperanza significa justamente una apuesta para poder llegar con una propuesta progresista desde varios sectores de organizaciones sociales y políticas a la disputa presidencial y parlamentaria del 21. Para nosotros fue realmente un sacudón lo que pasó en Argentina, y por eso es que creemos que esa estrategia, esa sabiduría, además liderada por nuestra compañera Cristina, fue la que dio la pauta para saber que es posible recuperar gobiernos a través de una estrategia adecuada. Y hoy la unidad es la mejor estrategia para combatir a los gobiernos neoliberales que están profundizando la pobreza en nuestros pueblos. Completamente, la verdad que te escucho y encuentro una unidad de concepción increíble con nuestro movimiento, ¿no? Acá en Argentina, como vos decís, las experiencias nos nutren y también nos ayudan a ir perfilando las estrategias a futuro, como vos decís, y es imposible no recordar y no mencionar aquel día del 2016 cuando a vos te tocó condecorar a Cristina con la máxima distinción Manuela Sáenz. Estos días estuvimos compartiendo el video para recordarlo, y allá vos hablabas sobre la década, ¿no?, ganada para la integración regional y para la construcción de la patria grande a partir de los proyectos políticos que fueron adhiriendo a esa visión, ya no de país, sino de continente, enfrentando todo lo que se había puesto sobre la mesa cuando los gobiernos nacional populares de la región dijeron no al ALCA, y con el no al ALCA le dijeron no al neoliberalismo, no a los gobiernos que piensan en el capital por sobre la vida humana, y en ese sentido, y viendo un poco ese recorrido, hay un hito, si se quiere, para la región, que fue la creación de la UNASUR, ¿no? En el 2008 se crea la UNASUR. Yo me acuerdo que en ese momento, en ese discurso lo mencionás como un granito de la integración y una gran apuesta de nuestros gobiernos, entendiendo además que, ¿no?, que la UNASUR fue un proyecto que apostó para acompañar también a los que más lo necesitaban en términos de naciones, como fue en el caso de Haití, que tuvo ese episodio tan trágico y esa tragedia natural tan trágica que lo destruyó, y ahí estuvo UNASUR para bancar y ayudar en esa situación particular, ¿no? Se pensaba desde un proyecto filosófico de cooperación y de consenso más allá de las diferencias ideológicas incluso. Digo, viendo el actual panorama y la pandemia, ¿no?, que aqueja a todo el continente, y una región en donde tenemos hoy un golpe de Estado en Bolivia, un gobierno neoliberal que se rige por las recetas del FMI, como es en el Ecuador, el neopinochetismo, como nosotros le decimos acá al gobierno de Bolsonaro en Brasil, una Venezuela asediada que resiste, ¿no?, un bloqueo económico y financiero que es una política genocida de los Estados Unidos, y las realidades complejas, ¿no? La Argentina en ese continente con un proyecto totalmente distinto, de nuevo el peronismo al poder. ¿Cómo crees vos que hubiese sido atravesar esta pandemia con una UNASUR fortalecida, ¿no?,
y con esa institución en pie para poder establecer y cooperar, como en otras tantas tragedias y situaciones difíciles, sirvió. ¿Cómo crees vos que hubiese sido, por más que sea contrafáctico, me parece interesante analizar eso y conocer tu punto de vista? Sí, justo, bueno, acá en México estoy colaborando con la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y esta semana publicamos un artículo justamente de Karina Vance, que fuera la coordinadora de la Comisión de Salud de la UNASUR, haciendo un poco justamente la reseña de cuán importante hubiera sido mantener la UNASUR en tiempos de pandemia. Y es que la UNASUR, lastimosamente yo digo, aquí también vemos como autocrítica nuestros errores. Nosotros fortalecimos la UNASUR como un espacio de diálogo político en el que encontrábamos similitudes y necesidades entre nuestros países para apuntar juntos a la consecución de objetivos. Pero ya en la cuestión de resultados o temas más prácticos que llevó la UNASUR, muy poco lo conocemos. Y en realidad eso es una pena, lo digo, porque, por ejemplo, esta misma comité o esta misma comisión de salud lo que hizo fue ya promover a nivel de todos nuestros países, por ejemplo, el tema de la compra conjunta de medicamentos para evitar que las transnacionales abusen justamente en el tema del mercado. Hay países con mayor regulación, hay países con menor regulación y las transnacionales se benefician justamente de esas irregularidades o digamos, de esa dispersión jurídica que tenemos en la región justamente para operar. En ese sentido, por ejemplo, esa acción de compra conjunta de medicamentos no solamente hubiera transparentado los procesos que en muchos países se han denunciado en plena pandemia como irregularidades en la compra de medicinas, de equipamiento, de insumos, etcétera, sino que además hubiera podido actuar con una política conjunta para reaccionar frente a la pandemia. Es desastroso que los países con peor manejo de la pandemia recaigan nuevamente en nuestro continente. Es decir, Ecuador pasó a ser uno de los países puestos en el icono a nivel mundial, por ejemplo, en el tema de cierre de brechas de desigualdad, en el tema de movilidad humana como derecho universal, derechos de la naturaleza, etcétera, a ser el país tomado como ejemplo de lo que no se debe hacer. Colombia ha aumentado gravemente las cifras de contagiados y de fallecidos. Bolivia, que está en pleno gobierno de facto. Chile, es decir, los únicos países que han podido, digamos, mantener un control dentro de una política, más bien dicho, más que control, sino una política de atención a la gente, al pueblo de manera conjunta, articulada, es Argentina, Panamá y México, en todo el continente. Y esto lo digo porque estos últimos días hemos estudiado cómo se encuentra la articulación tanto de las entidades sociales, sindicalistas, gremiales, con los gobiernos y con el tema del manejo de la pandemia. Y son los tres países los que tienen la única, las mesas de articulación de la política frente a la pandemia. Todos los demás somos dispersos, ineficientes, no tenemos políticas paralelas de protección social, es decir, la gente la estamos botando nuevamente a la pobreza y a los pobres a la miseria. Es una situación de una complejidad social absurda. La CEPAL está a pocos días de lanzar su último informe, pero si ya estamos preparándonos para imaginarnos lo peor de lo que puede pasar en el decrecimiento económico, pues la CEPAL ya nos decía el mes anterior que nuestra región puede cerrar este año con un 12% de decrecimiento económico. Es decir, es la peor contracción económica desde el siglo XVII. Y parece que no todos estamos entendiendo de la misma manera la gravedad de lo que está pasando en el continente. Y eso lleva a que seamos no solamente ineptos como gobiernos, tenemos gobiernos ineptos a la hora de manejar la pandemia, sino que la pandemia sea utilizada como justificativo para instaurar procesos autoritarios. En Ecuador, por ejemplo, tú vas a un diccionario y busca la palabra dictadura, y lo que te va a salir es que la dictadura es las formas que usa el gobierno o las acciones que toma el gobierno por sobre la legalidad. En Ecuador, un vocero del gobierno salió a medios de comunicación a decir que lastimosamente la realidad superó la legalidad y que por lo tanto el gobierno del Ecuador está haciendo todas las acciones por sobre la norma constitucional porque eso es lo que requiere la realidad. Tan absurdos como esos justifican estados de excepción, toques de queda, militarismo en nuestras calles y con eso una gran represión y violación de derechos humanos. Todo eso también en medio de la pandemia, donde además países
como Bolivia o como Ecuador están próximos a celebrar procesos electorales en medio de todo este panorama tan confuso, tan incierto y con tanta decepción de la gente. Si la política nunca fue tomada muy en cuenta por la gran ciudadanía, las grandes mayorías no tienen en sí mismo una adhesión partidaria, un sentir militante hacia la política. Somos países que eso lastimosamente nos dejó los permanentes procesos de colonización. Somos países que no nos identificamos con los procesos políticos. Ahora, mucho menos. El apatismo hacia la política, hacia los procesos políticos, es mucho más fuerte porque la gente no está pensando qué es lo que quiere mañana, quiere saber cómo sobrevive hoy. Y en ese sentido la situación es muy compleja, aún para la restitución del pueblo democrático y progresista en la región. Totalmente, coincido completamente con tu análisis. Creo que la situación que vemos hoy, sobre todo esto que vos decís, ¿no? La urgencia, la necesidad de atacar las urgencias, que por ejemplo, yo pensando un poco en nuestra entrevista, recorría un poco la realidad del gobierno de Lenín Moreno, las medidas que se tomaron durante 3 años de ajuste fiscal, ¿no? De políticas de endeudamiento con el FMI nuevamente, volver al FMI después de tantos años de poder recuperar ese bastión de la soberanía económica, el de financiamiento a la salud, a la educación, a los servicios básicos esenciales, las amenazas o los amagues de privatizaciones y de volver a dejar los resortes del desarrollo económico en manos de las corporaciones que históricamente desfinancian y fugan el dinero por fuera de los estados, destruyendo y deteriorando los estados. Y haciendo esos paralelismos, veía una total correlación y relación con lo que fue la presidencia de Mauricio Macri en la Argentina. Digo, las medidas, incluso nosotros el año pasado, si no recuerdo mal, o el anteaño, habíamos hecho un ejercicio que era el de identificar las características de todas las noticias sobre supuestos casos de corrupción que salían de Ecuador y de Argentina, y eran hasta las mismas sumas, los mismos montos de dinero supuestamente robados. O sea, se nota que hay una total, si se quiere, cooperación y correlación de fuerzas en tejer estas mentiras sobre nuestros dirigentes y así poder avanzar a instalar los modelos neoliberales que ya conocemos. Un poco vos lo respondiste recién con tu pregunta, ¿no? Sobre cómo el gobierno ecuatoriano está manejando actualmente la pandemia. Lo que se ve es, como vos decís, una incapacidad total. Viendo ese escenario, ¿cómo crees vos que debería encararse un nuevo proyecto progresista, nacional, popular en Ecuador? ¿Qué medidas, si se quiere, de urgencia y estratégicas son fundamentales para volver a encarar un proyecto nacional en su país? Mira, hay propuestas que se las está acogiendo a nivel internacional y que ya muchos países están poniendo en debate. Yo quiero aquí sí felicitar a la primera voz que puso Alberto Fernández en el contexto internacional sobre el tema del no pago de la deuda externa. Y en ese sentido, el pronunciamiento de la Internacional Progresista o de espacios como el Grupo de Puebla, con los que estamos justamente emitiendo diferente documentación para sostener esta tesis frente al Fondo Monetario Internacional. Y lo digo porque es una de las primeras medidas, es decir, frente a las pandemias, nuestros gobiernos no pueden pensar que lo prioritario tenga que ser la deuda externa. En Ecuador pasó. Nosotros decíamos con mucho dolor que mientras Alberto Fernández marcaba un discurso de absoluta soberanía y justicia social frente al FMI, en Ecuador se pagó 1.300 millones de dólares en abril, es decir, ya cuando estábamos en el pico más alto de pandemia en Guayaquil, el gobierno de Moreno pagaba 1.300 millones de dólares a los tenedores de bonos del Fondo Monetario Internacional y no conformes con esos, 2 semanas después pagaron 1.000 millones de dólares a Goldman Sachs. Esas son nuestras realidades. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Por supuesto que tiene que haber una política continental. Y ante esto el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en diferentes momentos han dicho incluso públicamente que sí, que la condonación en ciertos casos y la renegociación en otras son fundamentales para el apoyo en este momento a parar un poco, detener o amortiguar, digamos, el decrecimiento económico que estamos teniendo en el continente. Y no es para menos, yo les voy a dar algunas cifras del propio Fondo Monetario Internacional.
Argentina tiene una deuda externa de 93.3% con relación al Producto Interno Bruto. Brasil 91.6%, Uruguay 64%, Bolivia 57%, Ecuador está en el 49%. Es decir, todos nuestros países necesitan de manera emergente hacer una revisión del tema de las deudas externas. Pero aparte de eso, ¿qué hemos propuesto nosotros en el Ecuador desde nuestra bancada legislativa? Primero, el tema de la lucha contra los paraísos fiscales. No es posible que en plena pandemia los grandes capitales saquen justamente divisas de la economía ecuatoriana y las instalen en paraísos fiscales. Por lo tanto, se propuso ahí un pago de un impuesto extraordinario del 2% sobre patrimonio y bienes instalados en paraísos fiscales. Otra medida es sobre el tema de la banca privada. En el Ecuador, los únicos que han crecido en el año 2018 y 2019 es la banca privada. Entonces nosotros, y no es esto discursivo, es decir, las utilidades crecieron 5 veces más en el 2019 que en el 2017 del sector de la banca privada. Por lo tanto, nosotros decíamos que al menos un impuesto especial del 10% sobre las utilidades registradas al 2019 de la banca privada para este fondo frente a la pandemia. Cobrar deuda al fisco. Eso deberíamos hacer todos los países, es obvio, pues. Si está un gobierno es para regular, para controlar y para también hacer que el sector privado sea corresponsable del desarrollo, pero resulta que en nuestros países los grandes capitales son los mayores deudores del fisco. En Ecuador, 98 empresas deben más de 500 millones de dólares al fisco. Por lo tanto, hay de dónde obtener recursos de manera inmediata si es que hubiera una actitud del gobierno de manera directa en recibir esos fondos, pero obviamente no lo hacen porque estos sectores representan sus aliados estratégicos para sostenerse en el gobierno. Moreno en este momento tiene menos del 10% de credibilidad. Muchos me dicen, ¿cómo es posible que un presidente se sostenga con eso? Y es porque tiene 3 pilares fundamentales. Las élites económicas, a los que, por ejemplo, con los datos que les he dado, no los topa. Es más, los ha condonado deudas muchísimas veces de los sectores pertenecientes a las élites económicas, los medios de comunicación corporativistas y el Departamento de Estados de Estados Unidos de Norteamérica. Estos son los 3 pilares con el que se sostiene políticamente el gobierno del presidente Moreno, a pesar de que realmente el pueblo ecuatoriano se encuentra en una grave crisis y que ahora también estamos con una inestabilidad política muy fuerte. Ustedes debieron haberse enterado también por noticias internacionales que en estos días renunció el tercer vicepresidente en estos 3 años del presidente Moreno. El primer vicepresidente es Jorge Glass, el que fue electo en las urnas, el cual ya va 3 años en prisión sin que se le haya comprobado absolutamente nada de lo que se le acusa, pero va 3 años ya en prisión. Nombraron a una vicepresidenta que duró pocos meses y tuvo que renunciar por denuncias en actos de corrupción. Y luego llegó el último vicepresidente, Otto Sonnenhosna, que es una persona relacionada a los medios de comunicación y a las élites económicas. Renuncia para ya continuar con su campaña presidencial. O sea, él va a ser el candidato del frente de las derechas en nuestro país. Por lo tanto, está ya cohesionando todos esos armatajes de las élites para poder llegar a la presidencia. Y ahora nos encontramos ante la posible elección de quien está liderando la terna para vicepresidente, que tendrá que ser electa en la Asamblea Nacional, y quien lidera la terna es la actual ministra de Gobierno, María Paula Romo, que ha sido justamente la que ha liderado todos los acontecimientos de represión que, por ejemplo, en octubre del 2019 dejaron 11 muertos y cientos de fallecidos después de las protestas sociales por la retirada de los combustibles, y ahora ella es la que encabeza justamente la terna frente a este panorama. Entonces, el panorama es de inestabilidad política, inestabilidad jurídica y y un decrecimiento económico muy fuerte para el pueblo ecuatoriano. Bueno, ahí estoy de nuevo. Sí, te escuchamos. Perdón, no sé qué sucede con estos equipos. Bueno, nada, sigamos, perdón.
No, tranquila. Entonces decía que Perdón, justamente ese Andrea. es el panorama, ¿no? Y todo eso se junta en este momento de la política nacional. Entonces, ¿cómo enfrentamos eso desde el progresismo? Justamente con esas alternativas, con iniciativas reales. Mira, aquí como yo digo, no hay que inventar el agua tibia. Todos nuestros gobiernos, todos, Néstor, Cristina, Lula, Evo, Rafael, todos llegaron hacer gobierno en los momentos más duros de nuestras economías, en recesiones muy profundas. Y lo logramos. Logramos poner al gobierno, al Estado firme para que pueda dotar y ser garante de derechos para las grandes mayorías. Logramos establecer proyectos políticos reales. El progresismo fue real, ya dejó de ser parte de la literatura o del mito de qué es lo que podría hacer la izquierda en nuestra región. Lo hicimos proyectos que valieron la pena. Sí, con errores, con lo que sea, que como decía Cristina siempre, bueno, la ventaja que tenemos es que volvemos y somos mejores, porque ya sabemos cómo hacerlo y sabemos lo que no se tiene que hacer. Bueno, pero lo hicimos. Y hoy la gente también tiene otro nivel de conciencia social también, porque no nos olvidemos que esto también se trata, y yo insisto mucho en esto, que hoy más que nunca hay que debatir y visualizar la lucha de clases que existe en nuestras sociedades, y en ese sentido nuestra población tiene definitivamente otra percepción y otra conciencia que ayuda a identificar y también a comparar. La gente ya compara qué fue lo que pasó en la primera década del siglo XXI con los gobiernos progresistas y cómo eso ayudó al mejoramiento de su calidad de vida y qué es lo que ha pasado en nuestros países en manos de neoliberales. Argentina lo hizo, y ahora se ha podido restablecer este proyecto popular y nacional, y estamos seguros que en Ecuador podemos hacerlo si en efecto en este tiempo trabajamos frente a una unidad verdadera. Gabriela, bueno, la verdad que sos clarísima explicando, de nuevo me asombra, en realidad no reafirma quizás lo que ya sabemos, que hay una unidad de concepción en cómo entendemos la realidad regional y cómo entendemos también los desafíos que tenemos como fuerzas nacionales, populares, progresistas de acá a futuro. Una de las cosas que se me venía a la cabeza también, analizando un poco, bueno, qué de todo lo que tengo para preguntarle, me gustaría preguntarle a Gabriela, le voy a preguntar cuando la tenga enfrente, y una de las cosas que me parece que son, o de los fenómenos que son fundamentales comprender, nosotros como peronistas siempre decimos que la verdadera política es la política internacional, y hoy vemos, ¿no?, que hay una realidad internacional que es un torbellino, que están sucediendo múltiples cosas al mismo tiempo y a veces es difícil identificar cuáles son por ahí los fenómenos que rigen la conducta de la política internacional que termina afectando nuestras realidades nacionales. Y en ese sentido, desde el CENAC, nosotros tenemos no sé si es una teoría, elaboramos una síntesis, si se quiere, de algo que percibimos a nivel internacional, que es que hoy, lo que vos mencionabas como eje rector, digamos, de toda la charla, en lo que vamos de la entrevista, la desigualdad, nosotros entendemos que hay tres planos de la desigualdad, ¿no? La desigualdad entre estados, la desigualdad histórica de los estados centrales y los estados periféricos, las desigualdades internas de los estados, como vos bien decías, entre el capital y el trabajo, o entre las fuerzas trabajadoras y las corporaciones, y por otro lado, un tercer plano de la desigualdad que emerge cada vez con más fuerza, que es, si se quiere, el deterioro del poder de los estados, producto de las fuerzas políticas que lo deterioran, y el poder de los capitales transnacionales sin patria ni bandera, que cada vez tienen mayor cantidad de riqueza. No nos olvidemos que BlackRock, el fondo de inversión que va por los países comprando fondos de seguridad social, tiene la tercera riqueza más grande en el mundo, si lo medimos a comparación de los estados más poderosos, como puede ser Estados Unidos y China. Y por otro lado vemos una realidad geopolítica que también se bifurca, ¿no?, entre un poder en declive, no quiere decir que está terminado, al contrario, ¿no?, en declive como es el de Estados Unidos, que por eso se lanza tan ferozmente contra nuestra región, y un poder en ascenso que es el de la República Popular China. Quería saber cómo vos analizás esa realidad, cómo creés que nuestros países, tanto Ecuador como la región, deben pararse frente a esas disputas, y esto quizás es un poco más profundo, pero tiene que ver también con la coyuntura. ¿Qué proyectos, si se quiere, o qué principios deberían regir, filosóficamente hablando y políticamente hablando,
la política exterior de nuestros países, además de, bueno, como ya mencionaste, la integración. ¿Qué otros principios crees que son necesarios hoy a la hora de gobernar un mundo en un mundo como en el que nos encontramos? Sí, es complejo porque creo que eso tiene diferentes aristas, pero yo coincidiría en que son principalmente los temas de solidaridad. El internacionalismo trae una profunda solidaridad y nosotros tenemos a un internacionalismo genuino emitido desde Cuba como ejemplo del mundo, es decir, ahora en plena pandemia nos ha mostrado realmente un internacionalismo absolutamente genuino. Y a mí me parece que eso es uno de los principios fundamentales. El tema del respeto a las decisiones y a la autodeterminación de nuestros pueblos, el tema de nuestras soberanías, y esto me refiero con el tema de la autodeterminación de nuestros pueblos al mismo caso venezolano, por ejemplo, en estos mismos momentos. Me parece fundamental el tema de la soberanía y no solamente el tema de la soberanía territorial, como es, por ejemplo, el caso de las Malvinas, sino también soberanía en tema de nuestras decisiones políticas. Los procesos de paz, que en este momento en el continente el único país que mantiene conflictos internos es Colombia. Todos apostamos al proceso de paz y ahora esta restauración neoliberal lo que ha hecho es otra vez condenar al pueblo colombiano a este permanente conflicto interno que lo mantiene en esa disyuntiva de seguir siendo literalmente una oficina del Comando Sur y del Departamento de Estados en el continente o poder marcar una lógica de mayor independencia en ese sentido. Entonces, basándonos en esos principios, a mí me parece que es fundamental mantener eso en claro. Ningún país está aislado y cuando nos vemos a nuestros países de forma aislada, perdemos el triple porque nos encontramos solos y somos mucho más vulnerables. Y en este momento, ¿por qué es la peligrosidad? Es justamente por todos los recursos que se encuentran en nuestra región. O sea, no es casual lo que está pasando en cuanto a esta restitución. Cuando yo decía la necesidad del hegemón de tomar control, no solamente es control político, sino es control de nuestros recursos. Antes de la primera década del siglo XXI, es decir, de la llegada de los gobiernos progresistas, todas las transnacionales, especialmente petroleras norteamericanas que estaban en nuestros territorios, fueron las causantes de las mayores debacles de política ambiental que hemos tenido en nuestros tiempos. Es decir, nuestro caso emblemático, Chevron Texaco, es un caso que realmente logró visibilizar toda la cómo actúan las transnacionales, cómo tienen un superpoder por sobre los estados protegidos por los organismos de litigación internacionales. Por eso es que nosotros decíamos qué importante era que desde la UNASUR, por ejemplo, como tantas veces se planteó, poder instaurar un nuevo mecanismo de mediación y litigio internacional, porque no puede ser que actúe la Corte desde Washington cuando Estados Unidos no es parte y decida problemáticas sobre nuestros estados cuando está demostrado que el 80% de las decisiones son tomadas a favor de las transnacionales en contra de los estados. Esa es la realidad que vivimos. ¿Y por qué? Porque Venezuela tiene los mayores yacimientos de petróleo del mundo, porque Bolivia acaba de descubrir 2 años antes de que Evo Morales lance este último candidatura presidencial, que tienen las minas más grandes de litio del mundo. Es decir, un mineral que es absolutamente necesario para el tema del avance de la tecnología. La triple frontera en nuestra región tiene reservas de agua dulce inimaginables y todos nuestros países, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, están en el top 10 a nivel mundo de las mayores minas de oro, plata y cobre. Es decir, no es gratis que en este momento también eso se tome en cuenta dentro de esta disputa geopolítica. Entonces, por eso la importancia de la integración, la importancia de la protección de nuestras soberanías recae también en el tema de nuestros recursos naturales y lo que en el futuro será considerado justamente como parte, esperemos jamás pase y esperemos ser capaces de retornar procesos progresistas, pero si seguimos con gobiernos neoliberales, la disputa más fuerte va a llegar por los recursos naturales de la región. ¿Cuál es la diferencia entre Estados Unidos y China entonces? Y es que Estados Unidos necesita tener control sobre los recursos naturales del continente para
que sea parte de sus negociaciones geopolíticas, no las nuestras, de las suyas. ¿Qué es lo que pasa con China? Con China se abrió mercados a través de la integración regional de nuestros pueblos, se abrió mercados de cooperación conjunta con países asiáticos, euroasiáticos, en eso especialmente China, en Eurasia especialmente con Rusia, en la cooperación sur-sur con países del África, en el sentido de poder negociar entre iguales y en ese sentido no tener políticas de injerencia en las decisiones políticas de nuestros gobiernos. Yo siempre recalco esto porque a nosotros nos acusaban mucho, que me imagino pasaba en todos nuestros países, de que nos decían que nosotros habíamos cambiado de dueño, que claro, que nosotros habíamos rechazado a nuestro jefe de Estados Unidos por aceptar un nuevo jefe que era nuestro jefe chino. Y nada más lejano que eso. Es decir, todos los proyectos de inversión y de cooperación están en acuerdos establecidos con absoluta claridad. Los chinos jamás nos han pedido reducir el Estado. Los chinos jamás nos han pedido despedir a funcionarios del sector público. Los chinos jamás han pedido que reduzcamos el presupuesto de educación y de salud, o no nos han pedido que subamos la tasa de servicios básicos, no nos han pedido que quitemos el subsidio a los combustibles. No, eso no lo han hecho los chinos. Los chinos no han motivado a nivel mundo ni una sola guerra, ni un solo conflicto bélico. Sobre Estados Unidos recaen todos los conflictos bélicos del mundo, incluyendo los tan tortuosos del Medio Oriente. Eso es lo que está en peligro realmente en este momento. Entonces, esta disputa va mucho más allá de lo que muchas veces podemos ver ante nuestras narices y que es muy complejo descifrarlo, decirlo incluso. No todos se atreven a decirlo con la misma frontalidad. Yo ahí reconozco a muchos autores de nuestro continente que se han planteado con información muy clara sobre el avance militarista que estamos teniendo en todos nuestros países y cómo eso puede afectar en un momento determinado a los estados en sí mismos y la independencia de nuestros pueblos. Clarísimo, Gabriela. Coincido completamente con estas diferencias que marcás. Digo, en la Argentina también se instalaron falsos debates en ese sentido de los nuevos imperialismos y demás cuestiones. Creo que, como vos decís, la diferencia fundamental es que Estados Unidos, y si la historia es testigo y es prueba suficiente, siempre que supuestamente vino a prestarnos o ayudarnos, nos impuso condicionantes que nos hicieron más pobres, tener más miseria y menos desarrollo, digamos. Nuestra historia es maestra de la política, como dice un gran dirigente argentino, el Gallego Fernández. Él dice, la historia es maestra de la política, y creo que de esa manera podemos desnudar o desatar estos falsos debates que se instalan desde afuera. Te agradezco muchísimo la claridad. Quizás para ir cerrando, a mí me gustaría hacerte una pregunta más, no sé, si se quiere desde lo intelectual o desde el trabajo más de pensamiento que nosotros hacemos, de pensamiento para la acción, como decimos acá. Si tuvieras que recomendarnos un libro que nos explique la historia de Ecuador desde tu cosmovisión o desde tu forma de entender la historia, ¿qué nos recomendarías? Te comento un poco por qué te hago esta pregunta. En el ciclo nosotros tuvimos oportunidad de charlar con dirigentes, con militantes, compañeros, compañeras de Brasil, de México, de Bolivia, de Argentina también, de Cuba, y a todos les hicimos esta pregunta para poder ir restableciendo la Biblioteca Nacional y Popular, porque entendemos que nuestra educación generalmente está teñida de colonialismo también pedagógico, entonces estamos haciendo una tarea de revisionismo también en este ciclo. Sí, Ahí ahí sí, está. gracias. Sí. Sí, y qué buen ejercicio. Me parece absolutamente fundamental y pertinente y ojalá esto lo pudiéramos circular en toda nuestra militancia, incluso para poder estar sincronizados con esa historia. Yo recomendaría un libro que es de Agustín Cueva, uno de nuestros más grandes intelectuales de todas las épocas, que se llama Al filo de los 90. Yo creo que si bien es cierto, relata con claridad qué es lo que pasó en los años 70, 80, 90, es prácticamente restituirnos al momento actual que está viviendo no solamente nuestro país, sino nuestros países. Entonces, si pudiera recomendar, sí, recomiendo Agustín Cueva, Al filo de los 90. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gabriela, de nuevo te agradezco y te agradecemos muchísimo tu participación hoy.
el haber también sido perseverante junto con nosotros y nosotras para poder tener este encuentro. Para cerrar, me gustaría citar a una persona que vos citás mucho, o al menos yo lo he escuchado varias veces de tu boca, que es una frase de la lideresa indígena Dolores Cacuango, que dice: no somos como la paja del páramo, que se arranca y vuelve a crecer. Digo, me parece que es una gran síntesis para entender la perseverancia, no solamente de los militantes para hacer las actividades que queremos, sino de nuestros pueblos, que está en nuestra sangre, está en nuestra memoria y está en nuestro presente, nada, ponernos a disposición y darte todo nuestro apoyo a vos, a Rafael. Nosotros entendemos que su lucha también es la nuestra, que su causa es la nuestra, porque es la causa de la patria grande, así que siempre van a encontrar acá un centro de estudios, un grupo de compañeros y compañeras que van a estar a disposición para ayudar y para colaborar en lo que necesiten, y de nuevo te agradezco muchísimo por este rato compartido. Gracias, Sofía. Gracias a todas y todos ustedes. A las órdenes siempre. Y sí, somos pueblos rebeldes, irreverentes. Hemos sufrido tantos procesos de coloniaje y hemos resistido justamente por esa perseverancia. Somos pueblos guerreros. Así que la mejor herencia que les podemos dejar a nuestras hijas, hijos y las futuras generaciones es ese sentir de jamás doblegarnos, de siempre estar en pie. Así que bueno, un abrazo muy fuerte. Gracias y muchos éxitos con este ciclo de conferencias. Hasta una próxima. Bueno, hasta la próxima.